Started coming about from the White House saying that birds were in the process of being murdered on a mass level. I should like to tell you that I have seen some of the experiments shown in this film. Comenzaremos con las entradas levemente perturbadoras y poco a poco iremos avanzando hacia algunos de los resultados más visualmente horribles de la web. Yo mismo hice este iceberg y está compuesto exclusivamente por lo peor de lo peor. Empecemos por la punta. Nivel 1. La teoría conspirativa de que los pájaros no son reales. En 2019, un enorme cartel apareció en Memphis, Tennessee que decía: "Los pájaros no son reales". Los seguidores del movimiento insisten en que, en algún momento entre 1959 y 1971, el gobierno federal exterminó a todas las aves en los Estados Unidos y las reemplazó con drones idénticos a ellas, utilizados para espiar a los ciudadanos. Según esta teoría, los pájaros se posan en los cables eléctricos para recargar sus baterías y defecan sobre los autos para rastrearlos. También creen que John F. Kennedy no estuvo de acuerdo con la idea de exterminar a todas las aves, y que fue asesinado para apartarlo del camino. El fundador del movimiento fue Peter McIndoe, de 23 años, en 2017. Para 2019, varias cuentas de los pájaros son reales. Habían aparecido en YouTube, Instagram y TikTok, acumulando cientos de miles de seguidores. Los simpatizantes del movimiento comenzaron a asistir a partidos deportivos gritando consignas sobre los pájaros. También comenzaron a aparecer calcomanías por todas partes con la frase "Los pájaros no son reales". Y se organizaron marchas de protesta, una de ellas frente a la sede de Twitter en San Francisco, exigiendo que la compañía cambiara su antiguo logo de un pájaro. McIndoe incluso dio entrevistas en televisión sobre el movimiento. Esto continuó durante 7 años. Luego, durante una entrevista, McIndoe reveló que los pájaros no son reales. Era completamente inventado. Un movimiento satírico creado por diversión. I have been playing a character for the past 5 years who believes that every bird is a surveillance drone and who's part of a larger movement called the Birds Aren't Real movement. I've been basically representing the movement, never leaving character. Dark Web. La Dark Web se relaciona con sitios web que no están indexados por los motores de búsqueda, desde las rumoreadas Red Rooms hasta sitios donde las personas publican anuncios relacionados con el canibalismo, como Alexander Nathan Barter. La Dark Web facilita que los criminales prosperen sin temor a ser rastreados por las autoridades. Todo esto es posible gracias al Onion Router, Tor, un servidor especializado que oculta las direcciones IP y, por ende, las identidades. Tor fue desarrollado por el gobierno de los Estados Unidos en 2002 para que los miembros de la comunidad de inteligencia estadounidense pudieran usar Internet sin ser identificados. Sin embargo, si solo los espías estadounidenses la utilizaran, habría perdido su propósito. Por eso surgió la brillante idea de liberarlo al público en general en 2014. Y funcionó. Ya no eran solo espías estadounidenses en la Dark Web. Entusiastas de la informática, defensores de la privacidad, periodistas y personas bajo gobiernos represivos comenzaron a usarla. Pero ese tipo de anonimato también atrajo a criminales. Desde armas, drogas, terroristas, hackers, sicarios, identificaciones falsas, servicios de escorts, tráfico humano y las misteriosas Red Rooms. La Dark Web se convirtió en un espacio ideal para actividades ilícitas. Luego están los que lo usan para cosas aún más perversas. En octubre de 2018, Alexander Nathan Barter se encontraba en Texas con un cuchillo, una bolsa de basura, un teléfono móvil y una tablet. Iba a matar y comerse a la hija de 13 años de un hombre que había conocido en la Dark Web después de que Barter pusiera un anuncio allí buscando a alguien dispuesto a permitirle probar la necrofilia y el canibalismo. Pero sus planes se toparon con un obstáculo cuando se dio cuenta de que había estado hablando con un agente encubierto. Fue detenido y condenado a 40 años tras las rejas. Nivel 2. Patas de ranas aladas. Las patas de ranas aladas, también conocidas como el baile de las patas de rana, es un fenómeno extraño que ocurre con las patas de rana. Después de que uno de estos animales ha sido recién sacrificado, si se le espolvorea sal, sus patas comienzan a moverse como si estuvieran vivas y bailando. Pero no te preocupes, no están embrujadas. Todo se debe al sodio de la sal, que actúa como cargas eléctricas que activan los nervios y desencadenan la energía residual en las patas de la rana, haciendo que los músculos se contraigan y parezcan saltar.
Lo mismo se ha observado al ponerlas en sopa caliente o agua hirviendo. El calor estimula los músculos de las patas, causando contracciones durante un breve periodo de tiempo, creando un espectáculo muy extraño y espeluznante. ¿Cómo seducir a un pavo? Desde la década de 1950, los agricultores de criaderos comerciales y los científicos avícolas notaron una disminución en el número de huevos eclosionados entre los pavos cautivos. Durante mucho tiempo, nadie sabía qué causaba esto. Luego, el Dr. Martin Sheen y el Dr. Edward Hale asumieron el reto y realizaron varios experimentos para comprender la mente del pavo macho, mientras que muchos de ellos fueron bastante comunes, como inducir a los pavos machos y hembras a fases tempranas de apareamiento. Hubo un experimento que destacó por encima de los demás. Sheen y Hale querían descubrir qué parte de la hembra de pavo atraía a todos los machos. Así que comenzaron a hacer una taxidermia de una pava hembra y un corral con machos activos. Quisieron descubrir qué parte de la pava los excitaba. Entonces comenzaron a quitar partes del modelo de la hembra, las patas, las alas, y así sucesivamente. Los pavos nunca dejaron de intentar aparearse con ella. Pronto, el cuerpo desapareció, y lo único que quedó fue una cabeza y cuello montados sobre un palo. Incluso cuando esta caricatura de un helado fue presentada a los pavos machos, ellos seguían descontrolados, tratando de copular. El resultado del experimento: los pavos machos prácticamente copularían con cualquier cosa. Tatuajes en los ojos. No muchos tatuajes son tan peligrosos que hayan sido prohibidos en 3 estados de Estados Unidos y 2 provincias de Canadá, pero los tatuajes en el ojo lograron entrar en esa lista tan exclusiva. Descritos como una de las formas más extremas de modificación corporal, este tipo de tatuajes no lo son realmente, y cambian el color del ojo de manera permanente. Tinta de tatuaje a base de agua se inyecta en la parte blanca del ojo en varios puntos, y luego la tinta se distribuye alrededor del globo ocular. Aparte de ser muy doloroso, este procedimiento conlleva muchos riesgos, pero eso no ha detenido a las personas de intentar este procedimiento arriesgado. Una de ellas fue la modelo canadiense Kat Gallinger. En 2017, Gallinger acudió a un tatuador para dejar sus ojos de color morado. Sin embargo, el tatuador utilizó tinta demasiado espesa y no creó suficientes puntos de inyección. Sus ojos comenzaron a filtrar un líquido morado. La infección se propagó más tarde, y los ojos de Gallinger se hincharon. El procedimiento mal hecho le dejó la visión borrosa en uno de sus ojos. Eso no significa que todos los que se hacen este tatuaje queden ciegos. Hay cientos de historias de éxito en línea. Farrah Flawless, por ejemplo, tiene sus tatuajes desde 2007 y está perfectamente bien. Entonces, la pregunta es, ¿te harías un tatuaje en el ojo? Nivel 3. Lombriz comedora de lengua. La naturaleza está llena de muchos momentos dulces. El sol poniéndose, una cría de jirafa intentando levantarse por primera vez. Pero no hay nada hermoso acerca de la lombriz comedora de lengua. Como su nombre lo indica, esta lombriz es un parásito que se alimenta de las lenguas de otros animales. Parece espantoso, ¿no? Se cuela en los peces a través de las branquias, se agarra a la lengua del animal y corta su suministro de sangre. Cuando la lengua se marchita y cae, la lombriz ocupa su lugar, pero, curiosamente, no mata al pez. Mientras se alimenta de algo de la sangre y el moco del animal, también actúa como su nueva lengua. Así que ambos continúan viviendo lado a lado e incluso han llegado a los mercados y restaurantes de mariscos. ¿Qué pasaría si esta lombriz llegara a los humanos? Afortunadamente para ti, este extraño parásito aún no ha desarrollado un gusto por la lengua humana, por ahora. Y algunas personas incluso se la comen como parte de su dieta regular. Así que aliméntate tranquilo. Tumor teratoma. Cuando las células del cuerpo humano envejecen o se dañan, mueren, y nuevas células ocupan su lugar. Pero a veces, este proceso no ocurre de esa manera exacta, y las células anormales crecen y se multiplican cuando no deberían, formando bultos de tejido que podrían ser cancerosos o no cancerosos, llamados tumores. Sin embargo, hay un tipo raro de tumor que contiene una pequeña sorpresa adicional: fragmentos de partes del cuerpo como dientes, cabello, hueso y músculo. Estos son llamados tumores teratoma y generalmente ocurren en adultos. A veces, estos tumores desagradables incluso pueden contener ojos. Entonces, ¿cómo se forma este material sacado de una pesadilla? Bueno, provienen de células que habrían formado órganos como los ojos en el cuerpo, pero algo impide que se desarrollen. Así que permanecen dormidos durante décadas antes de desarrollarse en alguna parte del cuerpo.
Los que estaban destinados a ser cabello tienen mechones de cabello. Los que debían ser ojos tienen ojos. En caso de que te preocupe que puedas tener un ojo acechando en tu cuerpo, este tumor solo ocurre en aproximadamente 1 de cada 14 personas por cada 100.000 al año. Aunque eso no significa que no pueda ser una de esas 14. Melificación. Hace mucho tiempo, durante la dinastía Ming del siglo XVI, había un prestigioso herbolario y farmacéutico chino llamado Li Shizhen. La posición de Shizhen le permitió acceder a muchos libros médicos raros, uno de los cuales le enseñó sobre una tradición llamada mellificación, la cual se remonta al siglo XIV, cuando los ancianos árabes, cercanos a su muerte, se donaban a sí mismos para una forma de momificación. Pero esto no conservaba sus cuerpos con ropa, y no sucedía cuando morían. Mucho antes de morir, dejaban de comer alimentos y beber agua, y se sometían a una estricta dieta de miel. Incluso se bañaban en ella. Para cuando morían, su sudor y sus heces también contenían miel. Pero esto era solo el comienzo. Cuando fallecían, sus cuerpos se colocaban en ataúdes de piedra llenos de miel y se dejaban durante un siglo. Luego, el ataúd se rompía, y la mezcla de restos humanos descompuestos y miel se combinaba, formando a la persona de miel u hombre mollificado. Se creía que curaba huesos rotos, heridas y otros males, y se vendía a un alto precio. Brian Peppers. En 2005, una foto de Brian Pepper comenzó a circular en itemnd.com, un popular sitio web de memes. La imagen era tan extraña que rápidamente se convirtió en un meme popular. Muchas personas pensaron que la cara de Brian estaba falsificada o editada con Photoshop. Solo después se supo que esta era la foto de una persona real. Brian nació con un trastorno llamado síndrome de Cruzón. Esta condición le causaba tener ojos saltones y rasgos faciales deformados. Con el tiempo, lo dejó discapacitado, y más tarde fue llevado a un hogar de ancianos. Pero muy pocas personas se sintieron mal por ridiculizar a Brian. La razón por la que su foto se hizo viral fue porque estaba en el registro de delincuentes sexuales de Ohio, después de haber sido condenado por imposición sexual agravada en Ohio en 1998. Una versión de la historia dice que Brian manoseó a una enfermera que lo cuidaba. Sin embargo, el registro de delincuentes sexuales indica que fue una niña. Brian cumplió 30 días de cárcel y 5 años más de libertad condicional por este crimen. El meme se volvió a hacer popular en 2012, después de que Brian Peppers falleciera debido a complicaciones por el consumo excesivo de alcohol. Cosas asquerosas en la comida rápida. La comida rápida es alta en calorías, grasas, azúcar y sal, pero baja en nutrientes. Solo 2 razones por las que los expertos en salud están en contra. Pero las cosas que estas personas encontraron en su comida podrían ser la razón por la cual pensarás 2 veces antes de pedir un Big Mac. Ron Morais definitivamente lo hará. El hombre canadiense pidió un café en McDonald's. Después de tomarlo durante todo el día, lo abrió para tomar el último sorbo. Pero dentro del vaso, encontró una desagradable sorpresa. Un ratón muerto. So I always take the lid off to take my last gulp of coffee. And when I took the lid off, there was a little bit of surprise in my coffee cup. It was a dead mouse. Luego estuvo el escándalo de Cadbury en 2003, cuando varios casos de chocolate Dairy Milk se reportaron con gusanos en su interior. Pero lo más loco podría haber sido lo que le pasó a John Agnesini, quien pidió un sándwich en un Subway en Nueva York en 2008. Después de morder algo duro, abrió su sándwich y encontró un cuchillo de 6 pulgadas en el medio. Este pequeño error le costó a la cadena $20,000. Y antes de que pienses que las cosas asquerosas solo ocurren en la comida rápida, está la historia de un turista alemán llamado Axel Sanz-Claus, que pidió un filete mignon de $40 en el restaurante Bull and Beer en Nueva York. En su primer bocado, mordió directamente un tampón sangriento. Esa es una manera de obtener tu dosis diaria de hierro. Pensándolo bien, tal vez la comida casera sea más segura. Hiperodontia. El niño típico tiene 20 dientes en la boca. Para cuando llega a la adultez, esos dientes de leche habrán sido reemplazados por 32 dientes brillantes. Pero no siempre es así. Una condición llamada hiperodontia puede hacer que las personas tengan más dientes. Puede ser solo uno o muchos más. Estas piezas dentales extra crecen muy cerca de los dientes normales, apiñando la boca, y pueden ser extraídos. Un joven de 17 años en India tenía 232 dientes en la boca, y tuvieron que extraerlos todos durante una operación de 7 horas. Pero, por extraño que parezca, la hiperodontia no es peligrosa ni pone en riesgo la vida.
Solo provoca hinchazón y dolor en la mandíbula y las encías. Nadie sabe exactamente qué la causa. La genética podría jugar un papel importante en quién la tiene y quién no. Nivel 4. Patricia Piccinini. Patricia Piccinini es una artista nacida en Sierra Leona, conocida por crear seres genéticamente modificados de apariencia hiperrealista, utilizando silicona, cabello humano y madera. En 2016, cuando la TAC, Comisión de Accidentes de Transporte, en Victoria, Australia, notó un aumento en los accidentes de tráfico, decidieron hacer algo diferente para generar una conversación sobre la seguridad vial. La TAC comisionó a la renombrada artista nacida en Sierra Leona, Patricia Piccinini, al cirujano de trauma Christian Kenfield y al experto en investigaciones de accidentes David Logan. Este trío inusual se reunió para diseñar a un humano evolucionado que pudiera sobrevivir a cualquier accidente de tráfico. El resultado fue Graham, algo o alguien, que se convertiría en la peor pesadilla de varias personas. Desde una cara plana llena de grasa hasta una docena de pezones y un enorme cráneo. Cada parte de Graham fue cuidadosamente pensada para amortiguar el impacto de los golpes y sacudidas de un accidente. Pero el proyecto Graham no fue la primera vez que Piccinini incursionó en la creación de monstruos hiperrealistas genéticamente modificados utilizando cabello humano, silicona, cuero y madera. Tiene una historia considerable en la creación de estas grotescas obras de arte. La tragedia de la cueva Nutty Potty. La cueva Nutty Potty fue una vez una atracción popular para espeleólogos profesionales y aficionados por igual, incluyendo tropas de Boy Scouts y estudiantes universitarios. Ubicada en Utah, Estados Unidos, los giros, vueltas y pasajes estrechos y resbaladizos de la cueva atraían a casi 5,000 personas al año. Algunos de ellos venían por la noche, y en 4 ocasiones, personas se habían quedado atrapadas y tuvieron que ser rescatadas. Era solo cuestión de tiempo antes de que ocurriera una tragedia. Las autoridades cerraron la cueva en 2006, pero los defensores de la cueva protestaron por el cierre, y los funcionarios de Utah la reabrieron en marzo de 2009. El 24 de noviembre de 2009, John Edward Jones, de 26 años, decidió ir a explorar la cueva Nutty Potty. Estaba casado, tenía un hijo y otro en camino. Aunque tenía mucha experiencia en espeleología de niño, explorando con su padre y hermano, Jones no había hecho muchas expediciones como adulto. Sin embargo, llegó a Nutty Potty con su hermano y 9 amigos más a las 8 de la noche. Después de una hora explorando las cavidades más grandes, Jones se separó del grupo para asumir un reto, un paso muy estrecho llamado el Canal del Parto. Jones entró de cara en algunos pasajes estrechos hasta quedar atrapado, con la cara pegada a un muro sin poder retroceder. No había forma de avanzar ni de salir. Lo único que se veía eran sus 2 pies. Durante las siguientes horas, 137 rescatistas llegaron e intentaron desesperadamente salvarlo. Incluso instalaron un sofisticado sistema de poleas y cuerdas para que pueda salir. Pero el cuerpo de John, que medía 1,83 metros y pesaba 90 kilos, era demasiado grande. La polea se rompió y Jones resbaló de nuevo hacia la grieta, quedando ahora sin respuesta. Estar en una posición invertida durante 27 horas finalmente le pasó factura y murió por un paro cardíaco. Era demasiado peligroso sacar su cuerpo de allí, por lo que se usaron explosivos para colapsar la cueva cerca del cuerpo de Jones, enterrándolo para siempre. Nivel 5. Electrocución de un elefante. El 4 de enero de 1903, 1.500 espectadores se reunieron en el recién inaugurado Luna Park en Coney Island. Entre ellos, había un camarógrafo. Todos los ojos estaban puestos en el elefante Topsy, de 3 metros de altura y 6 toneladas. Topsy había sido traída ilegalmente a los Estados Unidos desde el sudeste asiático a fines de los 1800 para trabajar en un circo. Durante las siguientes 2 décadas, adquirió la reputación de ser un elefante problemático después de matar a 3 de sus cuidadores, incluido uno que intentó darle un cigarro encendido. Para ese entonces, había sido vendida al Sea Lion Park de Coney Island, el cual Frederick Thompson y Elmer Dundee más tarde adquirirían. Cerraron el parque para renovarlo, y en 1902, cuando llegó el momento de reabrirlo, los dueños, ávidos de publicidad, decidieron crear un espectáculo matando a su elefante problemático en una ejecución pública y vendiendo boletos para que la gente lo viera. Pero la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales intervino en sus planes. Tenían que matarla de manera humanitaria.
Entonces decidieron electrocutar a Topsy. Como precaución, también la envenenaron. El 4 de enero de 1903, con un camarógrafo grabando, sacaron al elefante de 6 toneladas. Ya le habían dado zanahorias envenenadas. Ha pasado más de un siglo desde entonces, y ahora se señala a Thomas Edison como el cerebro detrás de la muerte de Topsy. Sin embargo, aunque Edison estuvo detrás de la electrocución de varios gatos, perros, ganado e incluso un caballo, nunca estuvo en Luna Park y dejó de electrocutar animales una década antes. Trasplante de la cabeza de un perro. Las décadas de 1940 y 1950 fueron tiempos locos para la ciencia y los experimentos, con cosas que hoy solo podrían considerarse ciencia ficción, como los trasplantes de cabezas de perros y la reanimación de las cabezas de perros muertos. Uno de estos extraños experimentos fue realizado por un científico soviético llamado Sergei Brukhonenko y presentado en un documental de 1940 titulado Experimentos en la revitalización de organismos. El video muestra la cabeza decapitada de un perro conectada a una máquina de corazón-pulmón, reaccionando a objetos y lamiéndose la nariz. Inspirado en el trabajo de Brukhonenko, otro científico soviético, Vladimir Demikov, llevó estos experimentos aún más lejos. En 1954, creó quirúrgicamente perros de 2 cabezas, uniendo la cabeza, el cuello y las patas delanteras de un cachorro al costado de un perro adulto. Y los perros sobrevivieron. La cabeza decapitada incluso tomaba algunos tragos de agua de un tazón, aunque no tenía estómago. Demikov realizó estos experimentos en al menos 20 perros, pero el tiempo más largo que sobrevivieron fue de 29 días. Demikov ya tenía un historial impresionante de primeros logros mundiales en la comunidad quirúrgica, pero los trasplantes de cabeza de perro fueron un paso demasiado lejos, y aunque allanaron el camino para futuros experimentos de trasplante, la comunidad médica los ignoró. La venganza de los camarógrafos. La venganza de los camarógrafos es una película muda rusa de 12 minutos creada por Ladislas Starevich en 1912. A diferencia de muchas celebridades, los actores de esta película se podían encontrar en casi todos los jardines, y no tenían paparazzis persiguiéndolos. Eran bichos. Bichos muertos que estaban animados como marionetas. La película comenzaba con un sentimiento humano popular. El señor Escarabajo, aburrido de su vida de casado, fue a reunirse con su amante, una libélula, en un club nocturno donde ella actuaba. Pero la libélula tenía un ex celoso, un saltamontes, y Escarabajo y el saltamontes se enlazaron en una pelea antes de que el señor Escarabajo y la libélula se marcharan juntos a hacer el amor. Pero el Escarabajo no se dio cuenta de que el saltamontes era un camarógrafo, y los estaba grabando mientras hacían sus cosas. Cuando el señor Escarabajo volvió a casa, se encontró con una desagradable sorpresa. La señora Escarabajo también tenía un amante, un joven escarabajo artista. Después de darle una paliza, el señor Escarabajo perdonó a su mujer y la llevó a ver una nueva película. No tenía ni idea de que el saltamontes trabajaba en el proyector y proyectó la aventura del señor Escarabajo con la libélula. Después de que la señora Escarabajo atacara al señor Escarabajo y al saltamontes, ella y su marido acabaron entre rejas. A pesar de que todo el reparto está formado por insectos muertos a los que se les mueven los miembros, un siglo después, esta extraña película sigue siendo el disfrute de muchos. ¿Por qué se inventó la motosierra? La motosierra, una práctica sierra motorizada para cortar árboles, hielo y todo lo relacionado con actividades al aire libre. Pero no fue inventada para nada remotamente cercano a esto. Hoy en día, cuando las mujeres y los bebés se quedan atascados durante el parto, una cesárea es la forma más fácil de sacar al bebé. Pero en los viejos tiempos, que no eran tan buenos, las mujeres seguían muriendo como moscas porque los médicos ni siquiera sabían lo básico, como lavarse las manos antes de meterlas en el cuerpo de una mujer. Así que, en la década de 1770, cuando el médico francés Jean-René Sigaud tuvo la idea de cortar la articulación pélvica y ensanchar a la mujer para sacar al bebé, la idea se propagó rápidamente, aunque era un proceso lento, doloroso y causaba infecciones. Una década después, 2 médicos escoceses, John Aitken y James Jeffrey, mejoraron la idea y crearon sierras más afiladas. Esto creó más tarde la motosierra manual de manivela por el médico alemán Bernhard Heine. Estos procedimientos se realizaban sin anestesia, y las madres permanecían conscientes durante todo el proceso. Para 1905 la motosierra fue abandonada y rápidamente adoptada por la industria de la madera,
Sin embargo, aún se utilizó en unas 1.500 mujeres en Irlanda entre 1944 y 1987 sin su conocimiento ni consentimiento. Varias de ellas desarrollaron artritis en las caderas y la columna vertebral y caminaron cojeando, mientras que otras dependieron de analgésicos el resto de sus vidas. Nivel 6. Delfín de Lalaurie. La casa en el 1140 de Royal Street en Nueva Orleans, Estados Unidos, tiene una historia salvaje. Ha sido una escuela secundaria pública, un conservatorio de música y una tienda de muebles. En un momento, incluso el actor Nicolas Cage la compró, pero la mansión de 3 pisos tuvo una historia oscura que salió a la luz el 10 de abril de 1834, cuando se desató un incendio en la cocina. En ese momento, era el hogar de la acaudalada Madame Delphine Lalaurie. Lalaurie era conocida por ser generalmente educada con las personas negras y atenta con la salud de sus esclavos. Incluso liberó a 2 después de que se prohibiera el comercio de esclavos. Sin embargo, había rumores a puertas cerradas de que Lalaurie maltrataba a sus servidores. Mantenía a su cocinera encadenada a la estufa de la cocina y perseguía a los esclavos con látigos. Pero la realidad resultó ser mucho peor. Ese fatídico día, los rescatistas que respondieron al incendio intentaron ingresar a los cuartos de los esclavos para asegurarse de que todos hubieran sido evacuados, pero Lalaurie se negó a darles las llaves. Cuando rompieron la puerta, descubrieron el porqué. No solo seguían dentro del edificio, sino que estaban atados y demacrados. Algunos estaban suspendidos por el cuello, desollados por los látigos, y tenían collares de hierro con púas alrededor del cuello. Al excavar en el patio, encontraron los cuerpos de varios esclavos, incluida una niña de 12 años que había escapado hasta su muerte mientras huía del látigo de Lalaurie. Los esclavos torturados fueron llevados a una cárcel local, donde estuvieron disponibles para la visualización pública. Hasta 4.000 personas acudieron a este circo. A medida que las noticias se extendieron, una multitud enojada atacó su residencia y destruyó todo. Lalaurie huyó de la ciudad a París con su madre y hermanas en medio de la confusión. En 1942, se encontró una placa de cobre en un cementerio con su nombre, pero la leyenda en torno a Lalaurie sigue viva. Algunos dicen que mató hasta 600 esclavos. Otros dicen que fue llevada a la locura porque su esposo estaba durmiendo con los sirvientes. Una historia particularmente espantosa cuenta que Delphine mató a esclavos para crear un ungüento de belleza con un páncreas humano fresco. La mansión todavía está de pie hoy en día, y los visitantes afirman haber visto fantasmas arrastrando cadenas. The Anthill Kids. Desde People's Temple, fundado y terminado por Jim Jones, hasta Heaven's Gate, fundado por Marshall Applewhite, la historia está llena de relatos sobre grupos espirituales y cultos que salieron terriblemente mal. Uno de ellos fue Anthill Kids, que significa Niños del Hormiguero. El 16 de agosto de 1988, Gabrielle Lavallee apareció en un hospital de Toronto en un estado horrible. Le faltaban varios dientes y un brazo. Su agresor fue un hombre llamado Roch Thériault, el líder del culto Anthill Kids. Este no fue su primer enfrentamiento con la ley. En 1981, Roch fue condenado a 2 años de prisión y 3 años de libertad condicional después de que se encontraran los restos carbonizados de Samuel Gilguere, un niño de 2 años, en la comuna. El pequeño había tenido dificultades para orinar y Roch decidió tratarlo abriéndole el pene. Cuando el niño murió, ordenó que quemaran su cuerpo. Pero Roch no comenzó de esta manera. Al principio, predicaba que el mundo corrupto terminaría en un apocalipsis en febrero de 1979 y que los únicos que se salvarían serían él y sus seguidores. 16 personas, incluidos 4 niños, lo siguieron. Abandonaron sus hogares y familias y dejaron la universidad. Lo siguieron para construir la comuna, pero Roch no hacía ningún trabajo. Mientras observaba a sus seguidores trabajar como hormigas para cumplir sus órdenes, se inspiró para llamarlos los Anthill Kids. Para aumentar a sus seguidores, Roch se casó con todas las mujeres de la comuna e hizo que se embarazaran, engendrando 26 hijos. Las cosas empeoraron cuando febrero de 1979 pasó y no ocurrió su profecía. Gradualmente se volvió más desequilibrado. Hizo que un hombre le cortara el dedo del pie a su esposa porque ella quería irse. Los obligó a comer sus propias heces y las de otros, y forzó a los miembros de la comuna a romperse las piernas con martillos. Roch se convenció de que las personas estaban enfermas, incluso si no lo estaban. Él las trataba, haciendo cosas como enemas de vino. Uno de los ataques más horribles ocurrió a una mujer llamada Gabrielle Lavallee. Cuando no estaban robando en tiendas,
Los miembros del culto recaudaban dinero haciendo jarabe de arce, conservas, pan y pescado ahumado, y los vendían de puerta en puerta. Cuando Gabrielle no ganaba suficiente, Roach la castigaba extrayéndole los dientes con alicates. En otra ocasión, le amputó el brazo sin anestesia, le aplastó la cabeza con un hacha y le hizo algunas otras cosas que son demasiado espantosas para detallar. Gabrielle logró escapar y pidió ayuda. Fue sentenciado a 10 años de prisión, pero varias de sus esposas se mudaron cerca de allí para esperar su liberación, aunque nunca llegó. En 2011, Roach Theriault, de 63 años, fue apuñalado y asesinado por un recluso. Este fue el último clavo en el ataúd de los Sandhill Kids. Noma. En Asia, América y especialmente África, una enfermedad llamada Noma está devastando comunidades empobrecidas. Las personas que sobreviven quedan con algunas de las peores desfiguraciones en sus rostros, y ellos son los más afortunados, debido a que el Noma es más común en áreas con atención médica deficiente y exposición. Lo que comienza como una úlcera en la boca rápidamente se vuelve mucho peor. Cuando la enfermedad empieza a desfigurar el rostro, a menudo se mantienen ocultas en interiores porque muchos creen que la enfermedad es contagiosa o causada por brujería. Aunque se puede tratar con una mejor higiene, antibióticos y una mejor alimentación, muy pocos llegan a un hospital. Como resultado, el 90% de las personas que contraen Noma mueren. Los pocos que sobreviven quedan con graves desfiguraciones faciales y tienen dificultad para hablar y comer. A menudo son estigmatizados y ocultados. Solo unos pocos tienen la suerte de recibir operaciones y llevar una vida casi normal. Reto de correr por el desfiladero. El reto del desfiladero, o Run the Gauntlet, era un desafío en un sitio de internet de contenido impactante llamado runthegauntlet.org. Era simple, ver 20 videos cada vez más perturbadores en línea y llegar hasta el último. Había videos como una chica rompiéndose un brazo mientras hacía lucha libre, un chico recibiendo cortes de papel, y otro jugando a la ruleta rusa con vasos que tenían un cuchillo debajo de uno de ellos. Estos eran solo 3 de los 20. El resto podía ser cualquier cosa, desde pornografía, tortura, hasta violencia gráfica, e incluso tortura animal. El desafío se hizo popular en 2014, y varios youtubers crearon videos de reacciones en los que intentaban superar el reto. Resurgió en 2022 con nuevos videos impactantes, y varios TikTokers y YouTubers se unieron al desafío, muchos de los cuales afirmaron haber quedado traumatizados. Sin embargo, también vale la pena mencionar que algunos clips no son reales y han sido creados para incitar al miedo. Entonces, ¿te atreverías a este reto? El verdadero exorcismo de Emily Rose. El exorcismo de Emily Rose fue una película de terror estadounidense de 2005 sobre un abogado que se hizo cargo de un caso de homicidio por negligencia, relacionado con un sacerdote que realizó un exorcismo mortal a una joven llamada Emily Rose. Pero la película se basó en la vida muy real y trágica de Anneliese Michel. Anne nació en una familia católica devota en 1952 en Alemania Occidental. A los 20 años, le diagnosticaron psicosis y depresión, y estaba siendo tratada en un hospital psiquiátrico con medicamentos muy fuertes. Mientras los tomaba, Ana lamía su orina del suelo, gruñía a las cruces y comía arañas. Una vez mordió la cabeza de un pájaro muerto. Fue entonces cuando su familia dejó de consultar a médicos y decidió que Anne debía estar poseída. Acudieron a la Iglesia Católica Romana para solicitar un exorcismo en 1975, y una vez que obtuvieron la aprobación de un obispo, la vida de Anneliese se convirtió en una pesadilla viviente. Durante los siguientes 10 meses, 2 sacerdotes católicos romanos realizaron 67 exorcismos a Ana. Existen grabaciones de audio perturbadoras y escalofriantes de algunos de estos exorcismos. Cada sesión duraba hasta 4 horas, y Ana era retenida y mantenida de rodillas. El continuo estar de rodillas en oración causó que algunos de sus huesos se rompieran y tendones se desgarraran de sus rodillas, pero nunca fue llevada a tratamiento, y permaneció de rodillas a pesar de las lesiones. Anne dejó de comer, y el 1 de julio de 1976 murió por deshidratación y desnutrición. Tenía 23 años
y pesaba solo 33 kilogramos. Sus padres y los 2 sacerdotes católicos romanos fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y condenados a 6 meses de prisión. Esta sentencia luego se redujo a 3 años de libertad condicional para los sacerdotes. Sus padres nunca cumplieron pena porque ya habían sufrido lo suficiente. David Kalak, 4chan. En noviembre de 2014, aparecieron 3 fotos macabras en 4chan. Mostraban el cuerpo desnudo de Amber Lynn Shrow, de 30 años, tendida en una cama, con marcas de estrangulamiento alrededor de su cuello. La madre de 5 hijos estaba muerta. El usuario anónimo lamentó que fuera más difícil estrangular a alguien hasta la muerte. También dio detalles sobre su plan para terminar con su vida. Luego, continuó hablando sobre cómo lo había hecho. Cuando la policía llegó a su casa, encontraron su licencia de conducir, en la cual estaba escrita la palabra muerta encima. El asesino era su novio de 33 años, David Kalak, un hombre que conocía desde su adolescencia. A pesar de su plan de suicidio, David se acercó a un oficial de policía y confesó lo que había hecho. Llevaba una nota de confesión en su poder. Su defensa fue que había bebido unos 2 litros de vodka, 18 latas de cerveza y se desmayó. En los días posteriores a la aparición de las fotos, algunas personas comenzaron a usar imágenes de su cuerpo y rostro de Amber para hacer memes desagradables. Nivel 7. A Serbian Film. En 2010, el director serbio Srđan Spasojević estrenó A Serbian Film, una película que algunos describirían como la más perturbadora de todos los tiempos. Trata de una estrella del porno llamada Milos que consigue un papel en una película de arte, pero el director estaba rodando una película snuff. Drogó a Milos y lo obligó a realizar actos muy violentos, como abusar sexualmente de un bebé, violar y decapitar a una mujer, ser sodomizado y las muertes más espantosas y sangrientas. Al final, Milos se suicida, mata a su mujer y a su hijo, y otro equipo de rodaje entra en la habitación donde están los cadáveres, y el director hace un comentario sobre violar al niño muerto. Esta película gráfica contiene todos los temas atroces que se puedan imaginar: violación, incesto, asesinato, abuso infantil, lo que quieras. El film se estrenó con críticas mixtas en algunos países. Otros, como Filipinas, España y Australia, la prohibieron por completo. En el Reino Unido, solo se emitió después de que se eliminaran 4 minutos y 11 segundos de su contenido original, lo que la convirtió en la segunda película más censurada del Reino Unido. Incidente de Byford Dolphin. Sumergirse profundamente en el océano conlleva riesgos, como la enfermedad por descompresión. Por eso, los buzos a menudo se quedan en cámaras presurizadas con camas, suministros y otras necesidades mientras trabajan, ahorrando tiempo y manteniéndose bajo presión todo el tiempo. Era un enfoque beneficioso para todos, hasta que no lo fue. El 5 de noviembre de 1983, 4 buzos, Edwin Coward, Roy Lucas, Björn Bergersen y Truls Hellevik, regresaron de una misión comercial en aguas profundas cerca de la plataforma petrolera Byford Dolphin, en el Mar del Norte. Regresaron a las cámaras de vida presurizadas conectadas que compartían, y los tenders de buceo William Cramond y Martin Saunders comenzaron a equilibrar la presión entre las principales cámaras y la sala de la campana de buceo, un proceso que habían realizado una docena de veces. Pero esta vez, algo sucedió, y la presión en las cámaras pasó de 9 atmósferas a 1. William y Michael fueron golpeados por la campana de buceo, matando a William e hiriendo gravemente a Martin. Dentro, 3 de los buzos fueron hervidos por dentro y explotaron, esparciendo sus cuerpos por toda la cámara. El cuerpo del cuarto buzo fue succionado a través de una pequeña abertura y se separó en piezas. Fue enviado a la autopsia en 4 bolsas separadas. Por escalofriante que suene esto, probablemente nunca sintieron nada. La plataforma culpó a los hombres, alegando que probablemente cometieron un error después de trabajar durante 12 horas. A las familias de los buzos les tomó 26 años obtener un informe que demostrara que los fallos del equipo fueron la causa de sus muertes y conseguir una compensación. Las cintas de Poughkeepsie. En 2001, la policía encontró 800 cintas en una casa abandonada en Poughkeepsie, Nueva York. Las cintas mostraban décadas de asesinatos cometidos por el brutal asesino en serie Edward Carver, quien había hecho las grabaciones, entrando en detalles desgarradores para registrar todo, desde cómo acechaba a sus víctimas hasta sus horrendos asesinatos, incluyendo el momento en que cosió la cabeza de un hombre al torso de su esposa.
todo en detalles gráficos, pero nunca fue capturado. Durante mucho tiempo, muchos temieron que Edward Scraver aún estuviera deambulando por las calles, pero había un problema con eso. Edward Scraver no era real, y las cintas no era un documental de los hechos, sino una película filmada para parecerlo. A pesar de eso, muchos seguían convencidos de que las escenas de asesinato eran tan escalofriantemente reales que habían sido tomadas de cintas snuff reales de asesinos reales. No estaban tan lejos de la realidad. Las escenas fueron inspiradas por 3 asesinos en serie. Estaba Kendall Francois de Poughkeepsie, Nueva York, condenado por matar a 8 mujeres. Luego Leonard Lake y Charles Eng y Ted Bundy, quienes torturaron y mataron al menos a 11 personas. Y Jeffrey Dahmer, quien mató y fotografió a 17 hombres. Los 3 se combinaron para crear al horroroso Edward Carver, lo que sigue siendo clasificado como una de las películas de terror found footage más infames y espeluznantes de todos los tiempos. La imagen del funeral de Vladimir Komarov. La carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia fue una de las rivalidades tecnológicas más significativas del siglo pasado. Aunque trajo muchas victorias históricas, ambos países sufrieron igualmente fracasos y bajas. Uno de ellos fue Vladimir Komarov, conocido como el hombre que cayó a la Tierra. En octubre de 1964, Vladimir comandó un vuelo espacial que fue el primero en llevar más de un miembro de la tripulación al espacio. El 23 de abril de 1967, se convirtió en el primer cosmonauta soviético en volar al espacio 2 veces cuando fue seleccionado para pilotar una cápsula en otra misión. Pero justo después del lanzamiento comenzaron los problemas. Un panel solar no se desplegó, limitando las reservas de electricidad, y hubo problemas para maniobrar la nave. Para empeorar las cosas, perdió contacto con el control en tierra y el combustible estaba a punto de agotarse. La misión claramente había fracasado, así que lo único que quedaba por hacer era intentar aterrizar la nave en la Tierra. Era un último recurso que nadie había planeado, pero si alguien podía lograrlo, ese era Vladimir. Al principio parecía bastante confiado mientras volvía a entrar en la atmósfera, pero en segundos se produjo el desastre. El paracaídas principal y el secundario se enredaron entre sí. Se rumorea que Vladimir maldijo a las personas que lo pusieron en la nave justo antes de que la cápsula se estrellara y explotara en llamas. Sorprendentemente, sabía que la cápsula espacial no era segura para volar. Los técnicos habían encontrado 203 problemas con la cápsula, pero él no retrocedió porque no quería que su reemplazo y mejor amigo, Yuri Gagarin, tomara su lugar y muriera. Supuestamente, Vladimir hizo lo único que pudo. Exigió un funeral con ataúd abierto para que los funcionarios soviéticos se vieran obligados a ver el resultado de sus errores. Este bulto irregular de 31 pulgadas de largo fue todo lo que quedó de su cuerpo. Solo un hueso astillado de su talón sobrevivió al accidente.